Recording in progress. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz Paz Paz. Om Namah Shivaya, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este satsang dominical. Espero que se encuentren bien. Vamos a dedicar algunos satsang a seguir las lecturas del libro de Sivananda, Senda Divina, que es uno de los libros más poderosos de Swami Shivananda, que siempre recomendamos si quieren entrar en sus enseñanzas, ponerse bajo su guía. Senda Divina es una recopilación de sus más de 300 libros y está en forma de un diccionario de la A a la Z, y cada letra tiene 2 o 3 temas sacados de sus más de 300 libros. Y así vamos a dedicar algunos satsang hasta donde nos lleve la divinidad. Después, obviamente, siempre de acuerdo al momento que estemos podemos cambiar lecturas, pero voy a seguir ciertas satsang, este orden de Senda Divina, empezando por la A. Y Swami Shivananda, en realidad Senda Divina entiendo que es una recopilación de sus discípulos que fueron eligiendo los temas. Comienzan con el tema de Ahimsa. Ahimsa es la ley fundamental, que es la ley de no dañar. Muchas veces Ahimsa se lo traduce como no violencia, pero vamos a ver que es mucho más sutil, obviamente, que implica la violencia física, pero es más sutil aún. Técnicamente, himsa en sánscrito significa daño, a le coloca lo contrario, ahimsa significa no dañar. Ahora vamos a ver todos los aspectos, ¿no? Es el primer yama que también Patanjali nos coloca como los 7 pasos, el primero de los 7 pasos para alcanzar el samadhi, o la unión trascendental, el estado de iluminación, que recuerdan son los yamas. Primero, que es aquello que no debemos hacer, que si lo hacemos no vamos a poder encontrar ese estado de samadhi, ni siquiera paz mental. Después están los niyamas, que es lo que debemos hacer. Esos son el primero y segundo paso. Después vienen los asanas, la pranayama y así los siguientes pasos que instruye Patanjali. Pero el primero de los yamas, que es el primer paso, son 5 yamas, 5 restricciones, lo que no debo, o lo que tengo que controlar. Literalmente yama significa control. Son 5 yamas y 5 niyamas, 5 no debo y 5 debo. Dentro de estos no debo, lo primero, y es la ley fundamental, que si la cumplimos se acaban todo lo demás, y ya obviamente si estamos en un absoluto no daño a ninguna criatura, estamos ya en un estado de iluminación, pero bueno, tenemos que ir trabajándolo de a poquito, y esa es la primera de los yamas, no dañar. Entonces, ¿qué dice Swami Shivananda? La práctica de ahimsa desarrolla el amor. Así empieza. Ahimsa es otro nombre de la verdad o el amor. Ahimsa es el amor universal. Es el amor puro. Realmente cumple 100% esta ley fundamental, el que está establecido en el amor puro. Se llama Paramaprem en sánscrito, que significa amor incondicional. Generalmente nuestro amor es un amor que decimos que es amor, pero es muy pequeño. Es amor que siempre está condicionado a que el otro me responda de la manera que yo expecto. Yo, cuando viene algo que no es lo que yo esperaba, no reacciono con amor, reacciono con enojo, con violencia. Vamos a ver diferentes grados, ¿no? Por eso que realmente ahimsa es el amor puro, quien está establecido 100% en esa ley. Es el que tiene amor puro, paramaprem, amor incondicional, más allá de lo que me devuelvan los grandes santos que están establecidos en esta ley.
por eso son santos y por eso también están siempre en un estado de paz. Siempre aman, por más que reciban lo contrario, odio, violencia, daño, ellos siempre van a responder con esa ley. Dice Sivananda, donde hay amor, hay ahimsa, donde hay amor supremo, incondicional. Donde hay ahimsa, hay amor y servicio. Todas estas cosas van juntas. El mensaje de todos los santos y profetas de todos los tiempos es el mensaje del amor, de la no violencia, del servicio desinteresado. Este es un punto en que todas las grandes profetas, grandes santos de todas las tradiciones van a coincidir. Dice Sivananda, el hombre alcanza la paz no dañando a ninguna criatura viva. Y esto es muy importante, a veces no nos damos cuenta porque no estamos en paz, ¿verdad? Bueno, no estamos en paz porque en algún grado u otro no estamos cumpliendo con esta ley. Y vamos a ver que es mucho más sutil que el no estar dañando físicamente a alguien, y que todos de alguna manera estamos infringiéndola, esta ley universal, y por eso no estamos en paz. Hay solo una religión, dice Sivananda, la religión del amor y de la paz. Y esto es muy bonito, ¿no? Aquella religión o aquel religioso que no pueda responder con amor, con perdón, ante la agresión, ante cualquier tipo de contrariedad, bueno, realmente no es un religioso, y no hay realmente ninguna religión que no predique el amor y lo cumpla, será una verdadera religión. Entonces la verdadera religión es la religión del amor, y eso es lo que define a alguien religioso. Hay un único mensaje, el de la no violencia. El ahimsa o no dañar es un deber supremo del hombre. Se dice es uno de los dharmas o deberes universales. Existen dharmas particulares de acuerdo, o deberes de acuerdo a los estadios de la vida que estemos, nuestras profesiones, que son temporales y pueden ir cambiando, pero hay dharmas o deberes que son universales y que atraviesan todas nuestras etapas de la vida y a todas las humanidades, que es uno de ellos es la no violencia, que todos debemos cumplir para que podamos tener una sociedad en paz. Por eso no está la sociedad en paz, porque estamos en un Kali Yuga, donde lo que predomina es todo lo contrario y la falta de autocontrol, ¿verdad? Y todos reaccionamos inmediatamente ante el descontrol del otro, reacciono con descontrol, con enojo, con ira, y si yo no pongo el cambio, no va a cambiar la sociedad. Tengo que empezar a cambiar en mí mismo, y si cada uno empieza a trabajar en sí mismo, no pretendiendo de golpe convertirme en alguien que no daña en absoluto, sino Sivananda nos dice empezar a trabajar con tres cosas, ¿no? Primero, que sea cada vez menos daño, con eso ya estoy acercándome, menos daño, menos intensidad de daño que esté generando en cualquier forma que lo esté generando. Si empezás a disminuir la intensidad del daño, ya estás acercándote poco a poco. Luego, la frecuencia en la cual daño o me enojo, y luego la duración que te dura un enojo o un estado de ira, o etcétera, ¿no? Eso ya es una etapa, pasos que son cercanos y prácticos, y ya estoy, digamos, acercándome a la gran meta. Ahimsa, o abstenerse de causar daño a criatura viva alguna, es una cualidad distintiva en la que pone énfasis toda ética. La no violencia es una gran fuerza espiritual. Ahimsa, o no dañar, implica por supuesto no matar. Ese es el grado más dañino de violencia, ¿verdad? Capaz que pienso, bueno, yo
no maté a nadie, así que cumplo esta ley. Ya estoy exonerado, ya no necesito que me hablen de no violencia porque no maté a nadie. Pero es mucho más sutil, porque hemos matado a muchos mentalmente, ahorcado o tirándole con una bomba por la cabeza, deseándole cosas negativas, y eso ya es romper esta ley y ya tiene consecuencias muy negativas. ¿Qué nos dice Jivananda? Ahimsa no implica solamente no matar, implica, por supuesto, no matar, pero no dañar no solo quiere decir no matar. En su significado completo implica una absoluta abstinencia de causar daño daño a cualquier criatura viva. Esto ya incluso supera lo humano, ¿no? Ninguna criatura viva, ya sea en pensamiento, palabra u obra. Para no dañar, son necesarias mente, boca y manos inofensivas. Primero la mente. Esta misma descripción, esta misma enseñanza la trajo Jesús en el Sermón del Monte, ¿no? Y dice algo muy poderoso. Jesús dice en Mateo 5, 21, 22, en el Sermón del Monte, ¿no? Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados: no matarás. No matarás es uno de los mandamientos. Y todo el que mate quedará sujeto a juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje contra su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. El que se enoje. Y aquí está poniéndole esta sutileza Jesús a que no basta con no matar. Que si ya te enojas, ¿verdad?, contra tu hermano, eso es violencia o daño en pensamiento, quedará sujeto al tribunal. Quiere decir, hay un karma, ¿verdad?, que estás generando ya cuando estás mentalmente pensando mal de otro, enojándote. Y dice, es más, cualquiera que insulte, eso ya es pasar de la mente a la boca, a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Y después dice algo muy poderoso Jesús también a continuación, dice: por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, eso es una relación kármica, que tú también tenés algo contra él, ¿verdad? Deja tu ofrenda delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, después vuelve y presenta tu ofrenda, ¿no? Que está diciendo acá Jesús que no tiene sentido querer entrar en un estado de adoración, ofrecerme a mí oraciones, lo que quieras ofrecerme, o sentarte a meditar, podríamos decir, en el ambiente del yoga. Por supuesto que tenés que hacerlo a la par, por más que estés con enemistades, con enojos, tenés que sentarte a meditar, pero sabé que hasta que no te reconcilies, ¿verdad?, eso que te sientes o esa ofrenda no va a tener fruto. No vas a alcanzar la paz o el estado de serenidad. Por eso lo primero que tenemos que hacer, a la par de sentarnos a hacer nuestras prácticas, pedir al Señor que nos dé la fuerza suficiente para empezar a reconciliarnos, ¿no? Empezar a revisar todas esas enemistades que tenemos y que no nos están dando paz. Entonces tenemos que trabajar poco a poco, porque son formas de daño, ¿no? Solamente el hecho de estar pensando mal del otro, ¿no? Entonces dice Jivananda, ahimsa no supone un mero no daño negativo. Ahimsa no supone un mero daño negativo, o himsa no supone un mero daño negativo. No, acá lo que dice es ahimsa no supone no hacer un mero daño negativo, sino que es un amor cósmico y positivo. No es solamente no dañar al otro, sino amarlo, ¿no? Enviarle pensamientos amorosos. No basta solamente con el no reaccionar negativamente, tenés que hacer el esfuerzo a su vez por
sentir amor cósmico por todo, ¿no? Ahimsa es el desarrollo de esa actitud mental en la que el odio es reemplazado por el amor. Esto es difícil, pero se va entrenando, ¿no? Patanjali nos habla en los Yoga Sutras de la técnica de Pratipaksha Bhavanam. Él dice, cuando pensamientos negativos de violencia, de daño, de enemistad se apoderan de tu mente, entran en tu mente, él dice, simplemente reemplázalos por sus opuestos. Hay muchas técnicas, ¿no? Bueno, reemplazar por el opuesto es pensar en el opuesto de esa emoción negativa. En este caso, el odio, que es una forma de daño, la enemistad, bueno, pensar en el amor, en la compasión, en la tolerancia, en la adaptabilidad, por supuesto en el perdón, y empezar a meditar en esas cualidades. Repetir el nombre de Dios, el mantra, cada vez que viene un pensamiento, que alguien te insulta en la calle, te toca la bocina fuerte, te mira mal, no te atiende como quieras. Lo más, digamos, el hábito general es devolverle con la misma moneda, ¿no? Y me hablan mal, me miran mal, me tocan bocina y ya me enojo y reacciono, así como está toda la sociedad, ¿no? En una constante reacción, y eso es debilidad mental. Es realmente debilidad mental. Por eso va a decir Sivananda más adelante que ahimsa es la cualidad del fuerte, ¿no? El que puede reaccionar sin violencia, ese es fuerte, ¿verdad? Ahimsa es un verdadero sacrificio, porque tenemos que renunciar a ese impulso que tenemos inmediato de agresión. Tenemos que renunciar a esa emoción, ¿verdad? Y no identificarnos con eso, sacrificar ese impulso en pos de nuestro bien, porque realmente el que se beneficia cuando no devolvemos mal por mal es uno mismo, ¿verdad? Ahimsa es perdonar, ¿verdad? Que es una de las principales virtudes que tenemos que desarrollar en esta era, ¿no? Formas sutiles de ahimsa, y aquí vamos a ver cómo todos estamos metidos en este lío de no cumplir con esta ley fundamental. Por eso todos estamos con falta todavía de paz completa, ¿no? Solo la gente ordinaria piensa que la no violencia consiste en no dañar físicamente a ninguna criatura viva. Yo me puedo sentir que estoy ya cumpliendo porque no le pego a nadie, porque incluso no insulto a nadie, pero vamos a ver que es mucho más sutil. O sea, el hecho de dañar físicamente no es sino una forma grosera de ahimsa, de daño. El voto de ahimsa, de no daño, se rompe simplemente por mostrar desprecio a otro hombre. Esto es así, de simple, ¿no? A veces no nos damos cuenta, pero incluso, bueno, por supuesto que con palabras es peor, ¿no? Pero a veces decimos nabo, estoy viviendo con mi padre que es mayor, y parece que ya, no sé qué pasa, que a cierta edad pierden como en cuestión de decoro, es como que son como niños, entonces dicen todo lo que sienten y a veces no se dan cuenta que, ¿verdad?, con cosas simples, ¿no? Pero hablar mal de otra persona o insultarlo con palabras tontas, eso ya es una forma de dañar, aunque no te des cuenta, ¿no? Puedes ser religioso, ir a la misa todos los domingos, pero ¿de qué te sirve eso si de repente al otro le decís o esbozás un mal pensamiento sobre otra persona y no te das cuenta que por eso es que uno no está en paz con uno mismo, ¿no? Tenemos que empezar a cambiar esas simples reacciones, ¿no? Entonces dice, el voto de ahimsa se rompe simplemente por mostrar desprecio a otro hombre, ¿verdad?
por tener antipatía o prejuicios irracionales, por mostrarse mal encarado con los demás, por odiar a cualquier persona, por abusar de alguien, por hablar mal de otros, por murmurar, difamar, por cobijar pensamientos de odio, por proferir mentiras. Eso también son forma de daño, ¿no? Por arruinar a otra persona de forma alguna. Toda palabra dura y desagradable implica violencia. O himsa. Herir los pensamientos de los demás por medio de gestos. Ya no está hablando de un golpe físico o de un insulto, gestos, ¿no? Poner una cara mala, una cara... Eso ya es una forma de himsa. Expresiones, el tono de la voz. Muchas veces con tonos a veces sarcásticos incluso, estoy haciendo un daño, ¿no? Menospreciar o mostrar una descortesía deliberada hacia una persona ante los demás es un daño imperdonable. Más sutil aún, ¿no? Aprobar los actos desagradables de alguna persona es un daño indirecto. Aprobar los actos desagradables. Y hoy no nos damos cuenta cómo estamos a través de los medios, a través de tantas formas, generando un estado de daño y de violencia por las cosas que reproducimos de otros, aunque sea, ¿no? Por ejemplo, un retweet, un tweet de alguien que es agresivo a otro y yo agarro y lo retuiteo. Yo no uso tweet, ¿verdad? Pero sé que existe eso, ¿no? Eso no lo dije yo, pero lo apruebo y lo desparramo. Entonces estoy formando parte de ese daño, ¿no? Aprobar los actos desagradables de alguna otra persona es un daño indirecto. No tener éxito, esto es mucho más sutil todavía, ¿no? Por supuesto que lo que va a decir la Yogananda es menos grave la consecuencia, ¿no? Que un insulto, que un golpe físico, que un insulto fuerte, directo, ¿no? Pero acá dice no tener éxito en aliviar el dolor de alguien. Está diciendo aquí que nuestro deber es siempre intentar aliviar el dolor, ¿verdad?, de las personas. Ser caritativos, ayudarlos con nuestra presencia, con nuestra donación, con nuestra... hay muchas formas, ¿no? Y si hay una sociedad que está sufriente, nosotros también estamos formando parte y teniendo una consecuencia por el hecho de que haya personas sufrientes. No tener éxito en aliviar el dolor de alguien o incluso negarse en acudir a la persona que sufre es una manera de dañar. Es pecado de omisión, dice Sivananda. Dice Sivananda, evita estrictamente toda forma de rudeza, directa o indirecta, positiva, inmediata o retrasada. Dice Sivananda, ahimsa es la cualidad del fuerte. Aunque pensemos que es más fuerte la persona que golpea más, que golpea más duro, así como nos enseñan en la sociedad y de pequeños, ¿no? Si viene alguien y te golpea, tenés que defenderte y golpearle más fuerte. Se piensa que eso es fortaleza, no, eso es debilidad, ¿no? Por supuesto que tenemos que en nuestro nivel defendernos, pero defendernos haciendo el menos daño posible, y a su vez no generando odio o el sentimiento de venganza o de rechazo. Eso es lo que nos hace daño, ¿no? Si alguien viene y me va a golpear físicamente, no somos un Cristo, ¿no? Él lo va a decir Sivananda, que ahimsa es lo que enseña Jesús. Si alguien te pega en una mejilla, Jesús, ¿qué decía? No decía dale 3 trompadas más, sino decía poner la otra mejilla, y si te quita tu manto, dale tu túnica. Eso es el grado máximo de no daño, ¿no? Cuando podamos reaccionar así, estamos ya en un estado de iluminación, así como reaccionan los grandes iluminados, ¿no? Porque saben que no ganan nada ni cortan la violencia reaccionando con violencia.
¿Mm? Solamente se puede cortar con amor. Pero en nuestro caso, que todavía no llegamos a este nivel, bueno, si alguien me daña o me pega, bueno, está bien, o que me defienda, pero primero con la forma menos violenta posible, y luego especialmente perdonar a la persona, ¿no? Inmediatamente. Esto no implica que tengas que dejarte golpear o que tengas que ir a cenar con la persona que te hizo daño, pero sí que cortes ese link de venganza, de odio, que eso realmente es lo que incluso te hace más daño que cualquier acto físico que te hayan hecho en el pasado, ¿no? Te hace mucho más daño estar recordando eso con venganza, con rencor, con odio, con ira. Eso te hace un daño permanente que tenés que cortarlo con el perdón, que a su vez es un don divino y que no es posible sin la intervención divina, ¿no? Tenemos que pedirlo al Señor, como es un don, es un super don que viene de Dios. Todo viene de Dios, todo lo que sucede, incluso las emociones negativas. Entonces tenemos que pedir a Dios la fortaleza para realmente ser fuerte y no débil. Ser fuerte es perdonar, ser fuerte es no devolver daño por daño, controlarse, ¿verdad? Dice, si practicas la violencia debes renunciar también a los insultos, a los reproches y las críticas. Nunca debes vengarte, ni desear ofender a nadie, aun tras extrema provocación. No debes tener ni un solo mal pensamiento contra nadie. Bueno, es humano tenerlo, ¿no? El asunto es sostenerlo y no hacer nada para revertirlo y cambiarlo, ¿no? O sea, el pensar negativamente es humano. El asunto es si no hago nada, ¿verdad? Y dejo que ese pensamiento prospere en mi mente, ¿no? Si yo continúo con ese pensamiento en mi mente, bueno, ese pensamiento se va a ir agrandando cada vez más, agrandando cada vez más, y después vienen ya hechos más violentos. Déjenme hacer una cosita que se me fue de donde estoy leyendo. Ahí tenemos. Entonces dice Sivananda, no debes tener ni un solo mal pensamiento contra nadie. Como decíamos, si surgen estos malos pensamientos, sustituílos por los opuestos, por oración, por mantra, inmediatamente, tiene que ser automático. Simplemente lo vas expulsando, ese mal pensamiento que hay hacia otro, con los opuestos, y vas llenando tu mente, ¿no? Por eso hacemos tantos kirtan, cantos devocionales, oraciones, repetimos los mantras, y en un punto eso va a neutralizar, ¿verdad?, ese pensamiento negativo. Debes estar preparado para perder con alegría incluso tu vida en la causa de la verdad. Esto es ya para un máximo de santidad, ¿verdad? La verdad última sola puede alcanzarse por medio de ahimsa. Ahimsa es la cumbre de la valentía. La no violencia no la pueden practicar las personas débiles. No la puede practicar un hombre que tema terriblemente a la muerte y que no tenga el poder de resistencia. La no violencia es el arma del fuerte. Ahimsa es la perfección del perdón. Recuerda los actos de los grandes sabios de antaño. Esto es un método también, enseñado por Patanjali también, ¿verdad? En un momento Patanjali, después de habernos dado la herramienta del mantra como principal método para el control de los vrittis, de los pensamientos, bueno, él
nos da muchas otras herramientas complementarias. Y él dice que para alcanzar la paz, bueno, podemos meditar, y ese estado de control de los britis, tenemos que meditar en algún aspecto de la verdad, y da diferentes métodos. Por ejemplo, usar la respiración. Si te enojas, si estás con pensamientos negativos, si vas a reaccionar con ira, respirá. Ponete a respirar, a concentrarte en la respiración. Contá, dice Shivananda, hasta 108. Patanjali dice, usa la respiración. Y en otra parte dice, pensá en alguien que haya controlado las pasiones, lo dice así, ¿verdad? En un santo. Meditá en cómo reaccionaría un santo. Por eso hay que estudiar la vida de los santos, ¿no? La vida de los santos está lleno de ejemplos de reacciones en ese estado de completa ahimsa. Y dice, recuerda los actos de los grandes sabios de antaño. Y acá pone algunos Sivananda. Dice, Jayadeva, autor del Gita Govinda, dio abundantes y valiosos regalos a sus enemigos, quienes le cortaron ambas manos, e hizo que alcanzasen mukti o liberación a través de sus oraciones sinceras. Rezó, oh Señor, puesto que concediste la liberación a tus enemigos Ravana y Kamsa, eran unos grandes demonios que se liberaron por la gracia de sus opositores, de las personas que odiaban, que eran avatares, ¿no? Que con su gracia incluso le dieron la liberación a sus enemigos, ¿no? Y este santo se dice que le habían cortado las dos manos. Hay que estudiar por qué. Se llama Jayadeva. Bueno, él rezó por sus opositores, ¿no? Y le dijo, ¿por qué no le concedes ahora lo mismo a mis enemigos? O sea, la liberación. Después pone otro ejemplo de Pavahari Bhava. Dice, Pavahari Bhava tomó un saco lleno de objetos diversos y dijo, y siguió al ladrón. La escena es que un ladrón lo vino a robar, ¿verdad? Y se fue con objetos, pero este santo salió corriendo detrás del ladrón, diciéndole, oh ladrón, oh Narayana. Él sabía que ese ladrón también era una forma de Dios que se estaba manifestando. No sabía que eras tú quien visitó mi casa. Te ruego que aceptes estas cosas insignificantes que poseo, ¿verdad? Y lo salió corriendo con más objetos. Le dijo, te olvidaste de llevar esto. El ladrón dejó de huir, asombrado, y a partir de aquel mismo instante abandonó su hábito de robar, convirtiéndose en discípulo de Pavahari Bhava. Dice, recordando las nobles acciones de los santos, seguirás sus principios e ideales. Esto es una forma, cada vez que te estés enojando o poniendo negativo por una situación, bueno, pensá cómo actuaría Swami Shivananda. Él también tiene sus historias, ¿no? Una vez una persona entró al satsang, donde había miles de personas, y Shivananda estaba ahí liderando el satsang, estaban en la parte de la meditación silenciosa, estaba oscuro, y entra del fondo un loco con un hacha, se acerca a Shivananda y le empieza a tirar hachazos, ¿no? Shivananda no se movía, estaba en estado de total entrega, ¿no? El primer hachazo pegó en un turbante de que se había puesto Shivananda en ese momento, que era raro, porque nunca usa turbante, siempre se lo ve con su cabeza calva, pero esa mañana intuitivamente dijo, oh, hoy me tengo que poner un turbante, y se puso un turbante y se fue a la meditación con un turbante. Gracias a ese turbante, el primer hachazo que le tiró este hombre que estaba desaforado, resbaló. Se dice que ajustó de vuelta el hacha, le tiró otro hachazo y resbaló, ¿verdad? Y en el tercer hachazo se dice que se levantó Swami Vishnudevananda, porque no se había dado cuenta hasta ese momento nadie, estaban todos como en oscuridad. Se levantó
se dice de su loto, estaba en el loto, y agarró a este hombre y lo tiró al suelo, ¿no? Y en ese momento los discípulos y los que estaban ahí en el satsang se levantaron para golpear a este presunto asesino, ¿verdad? O lincharlo, ¿no? Como hoy vemos. Por supuesto que Sivananda se movió únicamente para defender a su agresor. Él, cuando estaba los atentados contra él, los hachazos, estaba tranquilo, ¿no? Y solamente se puso en acción, digamos, en defensa, pero de su propio agresor, ¿no? Ese es el estado máximo de no violencia, ¿no? Y se dice que, bueno, intervino para que ninguno de sus discípulos le haga daño, y se dice que obviamente llamaron a la policía, a los discípulos, lo llevaron a la comisaría. El comisario le preguntó a Sivananda si quería hacer cargos contra esta persona, y Sivananda le dijo que no. Pero mientras resolvían qué hacer, se dice que Sivananda al otro día estaba en una especie de celda. Al otro día fue a la celda, se dice que fue con una guirnalda de flores, se postró y le dijo: la misma persona que ayer vino en la forma de un asesino es Dios mismo, como este otro santo que al ladrón lo llamó Narayana, y salió con más objetos para darle que no había llevado el ladrón. Sivananda le puso una guirnalda, se postró y le dijo: aquí estoy, ¿quieres seguir golpeándome? ¿Quieres seguir dañándome? Y le dijo: ¿qué te habré hecho? Reconociendo que en toda situación que nosotros recibimos violencia, también siempre hay algún karma, alguna acción generada por uno. Tal vez no directa a esa misma persona, pero siempre todo es una situación kármica, ¿no? Que entonces, en un punto, nosotros tenemos que saber que no podemos detener esa situación kármica con más daño, ¿no? No, lo que vamos a recibir es nueva situación de daño, ¿no? Futura. Sivananda, consciente de eso, le dijo: ¿qué te habré hecho? Como diciendo, también yo he tenido alguna responsabilidad en esto, ¿no? Y eso, como al otro ladrón de este otro cuento que se transformó en su discípulo, este hombre no se transformó inmediatamente, pero imagínense, lo fue ablandando poco a poco Sivananda, ¿no? Y se dice que el comisario ahí le dijo si querían hacer cargo, si quería denunciarlo, digamos, porque cualquier persona normal lo denuncia, ¿verdad?, a su presunto asesino. Y él dijo no. Lo único que aceptó Sivananda es que no lo dejaran, que lo expulsaran de Rishikesh, que era la zona donde vivía Sivananda. O sea, esto que les ponen ahora como límite para la cerca, que no estén en el mismo lugar, ¿no? Y lo sacaron del pueblo, no podía entrar más a Rishikesh. Pero Sivananda lo que hizo, siempre con su corazón compasivo, no se desentendió del tema, ¿no? Simplemente le pidió a sus discípulos que averiguaran a dónde se había ido. Y eran otras épocas, ¿no? En los años 50, por ahí no había tanta tecnología como ahora. Entonces le determinó un tiempo a los discípulos averiguar, pero averiguaron a dónde se había ido a vivir. Y se dice que Sivananda le empezó a mandar libros espirituales por correo. Y al tiempo, este hombre que tiempo atrás había intentado matarlo, algunos dicen que la razón había sido que había pasado por el ashram esta persona y le había pedido donación, le había pedido dinero a Sivananda. Se ve que era un recurrente al ashram o algo así, y se cruzó con Sivananda y le pidió dinero. Y Sivananda, en ese momento, que siempre tiene para dar, él siempre lo llamaban Givananda, el que siempre da, él siempre le daba a quien le pedía. Pero en ese momento no tenía nada para darle, no tenía unas monedas, nada, y le dijo: perdóname, Ram se llamaba, o algo así, no tengo ahora.
Pero esto parece que le cruzó los cables a este, que obviamente algún problema tenía, ¿no? Y al otro día fue que apareció con el hacha, ¿no? Entonces se dice que al tiempo este hombre le escribe a Shivananda pidiéndole iniciación al mantra, pidiéndole que lo inicie, que obviamente se transformó también en su discípulo. Esta es la gloria de los santos, ¿no? Y sus enseñanzas de vida, por eso hay que estudiarlas, también nos pueden traer a nosotros grandes enseñanzas. Vamos a dejar por aquí un segundito de silencio, vaciando nuestra mente o llenándola con pensamientos divinos, invocando la gracia de Dios que me permita perdonar, que me permita cortar con toda enemistad, enviando pensamientos de amor a todos los seres, incluso a aquellos que me han hecho daño. Inhalar profundo. Om Trayambakam Jajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Uruvarukamiva Bandhanan Mrityormukshiyam Amritad. Om Trayambakam Jajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Uruvarukamiva Bandhanan Mrityormukshiyam Amritad. Om Trayambakam Jajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Uruvarukamiva Bandhanan Mrityormukshiyam Amritad. Asatoma Sadgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityorma Amritangamaya. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Agradecemos a todos los maestros. Om Bolo Satguru Shivananda Maharaj Ki Jai. Muchas gracias por participar. Nos vemos el domingo que viene. Que tengan una buena semana. Om Namah Shivaya.